Y qué compromiso el de hoy, ¿verdad? Después de escuchar las palabras del sacerdote en la mañana, donde más de 10 veces habló de la palabra libertad, habló que era un momento histórico para hacer una gran reflexión. Y a eso es que quiero invitarle en la mañana de hoy, una gran reflexión. Y yo me preguntaba, ¿y qué yo tengo que hablar? Quiero decirle a ustedes que me dieron la oportunidad de que yo hablara lo que yo quisiera hablar. Y pensé que sería un crimen histórico si no reconocemos el pensamiento político de las hermanas Mirabal y la construcción de ciudadanía. Por lo cual, en esta mañana lo que vamos a ver, lo que se llama un concepto, la ciudadanía en libertad, que construyeron las hermanas Mirabal. Pero vamos a comenzar enseñándole un documento, porque ese espacio es un espacio donde ustedes van a ver algunos documentos históricos que creo que son sumamente importantes. Aquí ustedes van a tener la oportunidad de ver qué es la identidad. La identidad son los únicos documentos probatorios ante la sociedad, el Estado y la familia. Y aquí están ellas. Ahí está su folio. En un momentito vamos a entregar sus actas, pero actas que fueron reconstruidas. Y vamos a comenzar inmediatamente diciendo que hoy nos reunimos sobre el legado político y ciudadano de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, símbolos inmortales de la lucha por la libertad, la dignidad humana y la justicia social. Su pensamiento y acción trasciende lo que fue la era trujillista para insertarse en una reflexión más acabada sobre la construcción de ciudadanía, los derechos humanos y la emancipación femenina de la mujer en América Latina. En julio, esa actividad que ustedes ven ahí se realizó en Bogotá en el año 1981, donde por primera vez mujeres feministas, el primer encuentro, se trató de elegir la fecha del 25 de noviembre para que se determinara la eliminación de la violencia contra la mujer. Aquí están las representantes dominicanas. En ese mismo marco, en la tercera convención de las Naciones Unidas, se presentó el 3 de noviembre de 1997, Cristina, nuestra querida Cristina Aguiar, hizo la presentación donde participaron más de 100 países, donde se decidió ya el día, este día que estamos hoy aquí, el 25 de noviembre, un día internacional para la erradicación de la violencia contra la mujer. Ya en el año 1999 sale a la luz y hoy este es un día donde no es una fecha, como decía Adelaida, solo de aquí, de Salcedo, ya es una fecha internacional donde la ONU ha decidido 15 días, donde termina el día 10 con el Día de los Derechos Humanos. Pero en República Dominicana, por ejemplo, mañana
el Tribunal Constitucional tiene la cátedra de Minerva, el defensor del pueblo, la Junta Central Electoral, que tenemos un grupo de teatro y estamos llevando a los pueblos cómo educar para eliminación de la violencia. Firmábamos un mural ayer también en la Junta Central Electoral. Las hermanas Mirabal, cuando comenzaba, y a esto que quiero invitarlo, sobre el papel político jugado por las hermanas Mirabal y cuál fue el rol. Minerva, que muchos escritos dicen que fue una estratega política, y cuál fue el papel en el movimiento 14 de junio, movimiento indiscutiblemente el de mayor alcance, convirtiéndose ellas en una amenaza para el régimen. Su pensamiento político de idea nacional, democrática, claramente antiimperialista, fue acompañado de una formación no solo en el aspecto político, porque las hermanas Mirabal fueron humanistas, cultivando las más altas expresiones del espíritu, el amor por su pueblo, por su costumbre y todas sus manifestaciones culturales, su defensa en los mejores intereses de la patria, su alto sentido de responsabilidad, honestidad y honradez. Las hermanas Mirabal crecieron en un ambiente sumido en la represión y en el miedo, bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en un sistema político que anulaba la libertad de expresión, la participación política. La ciudadanía fue reducida a la obediencia. En las aulas, en una escuela de Salcedo, fue que Minerva se enteró de lo que era el régimen de Trujillo. Más luego, en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega, ahí Minerva, junto con sus compañeras, formaron el grupo de los auténticos, como Minerva le llamaba a quienes mantenían una postura firme, lo que hoy llamamos a los leales, que es tan difícil, ¿verdad? Frente a ese contexto, su compromiso no fue un acto romántico ni impulsivo, fue una respuesta consciente, ética, al despojo de la libertad. Las hermanas Mirabal comprendieron que la verdadera libertad comienza cuando el ser humano reclama el derecho a pensar, a cuestionar la autoridad y a participar activamente en la vida pública. Desde el movimiento 14 de junio hicieron una especie de frente civil clandestino de resistencia y a su interior actuó desde la jerarquía de la igualdad, junto a sus dirigentes, a quienes además asumieron la oposición del régimen totalitario. Minerva era conceptualmente el poder femenino, estratega política dentro de la agrupación y una de las primeras en la línea de dirección. Se preocupaba por la vida nacional, por la frustración de la mayoría silente. Estaba ansiosa por el temor que infundía la dictadura, de conocer la libertad, de comunicarse entre sí sin miedo, de no estar marginada, con anhelos de acceder a un porvenir y donde el miedo no le helara la voluntad individual de sobrevivir ante el despotismo ultrajante a la dignidad. Quiero decir
que las hermanas Mirabal tuvieron una influencia determinante de dos grandes personalidades. Me refiero a Salomé Ureña y a Eugenio María de Hosto. Ese es el libro de poesía de Salomé Ureña que Minerva, y el único libro escrito por Salomé que Minerva tuvo la oportunidad de leerlo. Al fundar el instituto Las Señoritas en el 1881, en agosto, por una educadora que unía el amor a la patria con la formación cívica, enseñó Salomé que ser patriota, pensar críticamente y actuar con conciencia social. Las Mirabal heredaron su convicción de que la mujer no debía ser espectadora de la historia, sino protagonista de la nación. De Eugenio María de Hosto, por su parte, influyó determinantemente en la formación de las hermanas Mirabal. Minerva asumió tres principios fundamentales de Hosto. La educación es el fundamento de la libertad. La moral es la base del progreso. Y la participación ciudadana es un deber ético ineludible. Hosto enseñó que solo un pueblo educado puede ser verdaderamente libre. Y esa idea refleja en cada accionar de las hermanas Mirabal. La educación como resistencia, la conciencia cívica como arma frente a la tiranía. Las hermanas Mirabal desarrollaron una visión política estructurada, influenciada por una sólida formación intelectual. Su pensamiento combina en tres ejes: educación crítica, inspirada en el ideario de Eugenio María de Hosto, donde la libertad se construye a partir de la razón y la educación moral. Emancipación femenina heredada de Salomé Ureña de Enríquez, quien concibió la educación de la mujer como el motor transformador nacional, y el compromiso ético y social, donde la política no es simple conquista del poder, sino el ejercicio de responsabilidad cívica. Para las Mirabal, la ciudadanía era mucho más que la pertenencia legal a un Estado. Era una convicción moral y participativa, una práctica de libertad. Decían en sus escritos personales que el silencio cómplice también es una forma de opresión, dejando claro que el ciudadano tiene el deber de actuar frente a la injusticia. En tanto que para Desiré del Rosario, ensayista y académica dominicana, considera a las hermanas Mirabal como símbolos fundadores de la libertad y la dignidad femenina en la República Dominicana. Las Mirabal como figuras políticas. Del Rosario señala que las Mirabal fueron mujeres que pensaron en la libertad antes de ejercerla, combinando la acción política con una formación ideológica sólida. El valor de la sororidad es su visión. Las hermanas Mirabal representan el poder transformador de la unidad femenina, legado ético y simbólico. Desiré considera que las Mirabal no murieron solo por un ideal político, sino que vivieron para instaurar un nuevo modo de ser mujer, libre, consciente y solidaria. El pensamiento ciudadano de las Mirabal fue también una revolución de género en una época en que la política era dominio masculino
Ellas irrumpieron el espacio público, reivindicando el derecho de la mujer a pensar, a opinar, a decidir. Esto se pone de manifiesto en los objetivos del programa político de los catorcistas, quienes no solo intentaban eliminar la tiranía, sino sustituirla en una forma de gobierno que contenía la simiente de justicia social y la democracia participativa. A través del movimiento 14 de junio, las Mirabal transformaron el ideal de ciudadano en acción concreta. Organizaron grupos de apoyo, solidaridad frente al autoritarismo, promovieron la conciencia de los derechos y deberes cívicos, defendieron el papel de la mujer como sujeto político y moral. Para ellas, la lucha contra Trujillo no era una batalla contra un hombre, sino contra un sistema que negaba la participación ciudadana y el reconocimiento de la mujer como igual. El legado de las Mirabal adquiere hoy una vigencia renovada. En tiempos donde la democracia enfrenta desafíos como la desafección, la apatía, la manipulación mediática, su ejemplo recuerda que la ciudadanía no se hereda, se construye cada día. Las Mirabal nos enseñaron que la libertad política requiere educación, ética y coraje. Su pensamiento invita a una ciudadanía activa a participar, a cuestionar, a votar con conciencia y sobre todo a no permanecer indiferentes. Un aspecto esencial del pensamiento de la Mirabal es que su lucha no nació del odio, sino del amor. Amor a la verdad, amor al pueblo y a la dignidad humana. Por eso, su legado sigue siendo profundamente ético y humanista. Nos enseña que la política no debe ser un instrumento de dominación, sino un acto de justicia, de solidaridad y de amor al prójimo. La libertad como derecho inalienable que Minerva y sus hermanas lograron para su pueblo, derrotando la dictadura al ofender sus vidas. La lucha de las hermanas Mirabal dieron a su pueblo la reivindicación del sufragio desde la legitimidad que otorga pensar desde la libertad de conciencia.